San Cristóbal Magallanes Jara fue un sacerdote y mártir mexicano, durante la persecución a los cristianos por parte de las Fuerzas Federales de México de 1927. Cristóbal nació en Totalice, México, el 30 de julio del año 1869. Su familia era muy humilde y el santo trabajó hasta los 19 años en el campo. En el año 1888 ingresó al Seminario de Guadalajara, donde se distinguía por su piedad, honradez y responsabilidad. Fue ordenado sacerdote en septiembre del año 1899 en la iglesia de Santa Teresa en Guadalajara. Se desempeñó como capellán y subdirector de la Escuela de Artes y Oficios en Guadalajara. Además organizó centros de catecismo y escuelas en las rancherías, construyó una presa para favorecer el riego, fundó un asilo para huérfanos, y pequeños fraccionamientos de tierra para ayudar a los pobres. Santos Cristóbal Magallanes, presbítero, y compañeros, mártires, que, perseguidos en diversas regiones de México en odio al nombre cristiano y a la Iglesia Católica, por haber confesado fielmente a Cristo Rey alcanzaron la corona del martirio. De 1915 a 1937. Breve historia. La persecución religiosa de México se extendió, en diferentes oleadas a lo largo de casi 3 decenios del siglo XX. En 1911, apenas vencieron las fuerzas revolucionarias de Madero, sobre las de Porfirio Díaz. Comenzó para los católicos un periodo de 2 años en los que gozaron de igualdades jurídicas y políticas. En 1913, fue asesinado el presidente Madero, y fueron acusados los católicos y su jerarquía de ser causantes o apoyar el asesinato, con lo cual fueron víctimas de una cruel persecución por las fuerzas revolucionarias. Venció el ejército de Carranza en 1914, que redactó la Constitución anticlerical de 1917, donde se exiliaron a los obispos y la mayoría de los religiosos y el clero. Se destruyeron iglesias y se prohibió el culto. En 1920, con la llegada del general Obregón se pusieron las bases para la paz religiosa, ablandando la censura, permitiendo el regreso de los obispos y el clero. En 1925, el presidente Calles originó el cisma y volvió a la persecución religiosa, que originó un levantamiento del pueblo mexicano, llamados cristeros, que reivindicaba la catolicidad del pueblo de México. Una parte del clero rural tuvo que ver en este levantamiento, y todo ello originó una fuerte persecución. Los obispos, la mayoría en el exilio, estuvieron divididos, y una parte no fue partidaria de la lucha armada. La Santa Sede, a pesar de condenar la Constitución de 1917, no apoyó a los cristeros. En 1929, la Santa Sede consiguió y firmó con el gobierno mexicano un modus vivendi que comprometió al gobierno a firmar una amnistía a los clérigos y fieles y a deponer las armas a los cristeros. Hasta 1992, hubo en México un Estado laico, anticlerical, pero se toleraba a la Iglesia, hasta que se establecieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Fueron muchos los fieles que sufrieron el martirio por defender su fe. De entre ellos presentamos ahora a 25 que fueron proclamados santos de la Iglesia por Juan Pablo II. El milagro de su canonización. Uno de los pasos formales en las causas de canonización en la Iglesia Católica es la verificación de un milagro obrado por Dios por intercesión de él o de las personas para quienes se busca su inclusión en el canon de santos. En el caso de este grupo de 25 mártires cristeros, María del Carmen Pulido Cortes de Guadalajara, México, experimentó ese milagro. Pulido, diagnosticada con una enfermedad incurable luego de que se descubrieran quistes, algunos extirpados quirúrgicamente, en el pecho, fue a Roma para el pedido de beatificación de este grupo de mártires, acompañando a Fray José de Jesús Gálvez Amezcua, director en ese momento de un seminario de Guadalajara. Fui a Roma y rogué por mi curación, pero no sucedió, relató ella en una entrevista. En 1993, Fray Gálvez le dio a Pulido un crucifijo de plata que contenía pequeños trozos de ropa, sangre y huesos de los 25 mártires cristeros. Ella colocó el crucifijo sobre su pecho. Estaba muy enferma, le dijo al periodista, pero apenas mi madre me dio la cruz con las reliquias sentí alivio. La cura fue instantánea. Los médicos confirmaron que Pulido estaba completamente curada, pero no pudieron explicar lo que había sucedido. Luego de 6 años de extensas investigaciones, la Congregación para la Causa de los Santos presentó al Papa Juan Pablo II el caso y él firmó el decreto reconociendo el mismo como un milagro. Santos sacerdotes y laicos que dieron la vida por Cristo. Martirio.
La mañana del 25 de mayo fueron conducidos a la Casa Municipal de Colotlán, Jalisco para ser ejecutados. El señor cura Magallanes se hincó para recibir del padre Caloca la absolución sacramental, y él, a su vez, la recibió luego de su párroco. Ante sus verdugos, San Cristóbal Magallanes Jara dijo en voz alta: «Soy y muero inocente, perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos». Viendo a su ministro acosado por la aflicción, le dijo: «Padre, solo un momento y estaremos en el cielo». Los 25 santos canonizados el 21 de mayo del 2000 fueron: Cristóbal Magallanes Jara, sacerdote; San Cristóbal Magallanes; Román Adame Rosales, sacerdote; Rodrigo Aguilar Alemán, sacerdote; Julio Álvarez Mendoza, sacerdote; Luis Batiz Sainz, sacerdote; San Luis Batiz Sainz; Agustín Caloca Cortés, sacerdote; Mateo Correa Magallanes, sacerdote; Atilano Cruz Alvarado, sacerdote; Miguel de la Mora, sacerdote; San Miguel de la Mora; Pedro Esqueda Ramírez, sacerdote; Margarito Flores García, sacerdote; José Isabel Flores Varela, sacerdote; David Galván Bermúdez, sacerdote; San David Galván Bermúdez; Salvador Lara Puente, laico; Pedro de Jesús Maldonado Lucero, sacerdote; Jesús Méndez Montoya, sacerdote; Manuel Morales, laico; San Manuel Morales; Justino Orona Madrigal, sacerdote; Sabás Reyes Salazar, sacerdote; José María Robles Hurtado, sacerdote; David Roldán Lara, laico; Santo Toribio Romo González, sacerdote; Genaro Sánchez Delgadillo, sacerdote; David Uribe Velasco, sacerdote; Tranquilino Ubiarco Robles, sacerdote, y muchos más que dieron la vida por nuestro Señor Jesucristo, que los tiene en su santa gloria, que serán despertados cuando venga en su segunda venida Cristo. Otros serán despertados para vergüenza y confusión eterna. Daniel 12:2.